la Virgen María en el reino de la divina voluntad. 28º día. Oración inicial. Madre querida, renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Sumérgeme en esos tus mares de amor, de dolor y de virtud que por nosotros has merecido. Haz de mí otro Jesús. Madre, haz que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todo mi ser. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de contemplar la dolorosa pasión de Jesús y con ella la dolorosa pasión de la Virgen, entramos a considerar su descenso al limbo, ese tiempo de espera en que se da la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, es decir, la resurrección de Jesús. El alma a su madre reina. Madre mía traspasada, tu pequeña hija, sabiendo que te encuentras sola sin tu bien amado Jesús, quiere estarse estrechada a ti para hacerte compañía en tu amarga desolación. Sin Jesús, todo se convierte en dolor para ti. El recuerdo de sus atroces penas, el dulce tono de su voz que aún resuena en tus oídos, su fascinante mirada, unas veces dulce, otras triste y otras con lágrimas, pero que siempre cautivaban tu corazón materno y que al no tenerlas ya contigo, son como espadas afiladas que traspasan tu corazón. Madre desolada, tu querida hija quiere ofrecerte un alivio y su compasión por cada pena que sufres. Más aún, quisiera ser Jesús para poder darte todo el amor, todo el consuelo, el alivio y la compasión que Él mismo te hubiera dado en este tu estado de amarga desolación. El dulce Jesús me ha hecho hija tuya, por eso ponme a mí también en su lugar en tu materno corazón, y así seré completamente tuya. Te secaré las lágrimas y te haré compañía.
Al leer esta invocación que la sierva de Dios Luisa le hace a la Virgen y haciéndola nuestra, podemos pensar cómo atrever a decirle a la Virgen que en el lugar en que está Jesús en su corazón nos ponga a nosotros. ¿Cómo la vamos a consolar si el único que la consuela es Jesús? Quisiera ser Jesús, le decimos, para poder darte todo el amor, el consuelo, el alivio que Él mismo te hubiera dado. Y nos atrevemos aún más. Le pedimos que nos ponga en el lugar de Jesús en su corazón. Pero de verdad no es atrevimiento. Es sencillamente creer y tomar lo que el mismo Jesús nos ha dado para que podamos darle eso a la Madre. Es verdad que nosotros no podemos suplir a Jesús en el corazón de la Virgen, pero Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha dado un don tan grande que es el don de la divina voluntad. Y haciendo nosotros de ese don el principio de nuestra vida, podemos tomar todo lo de Jesús, su amor, sus besos, sus caricias, sus consuelos, y dárselos a la Madre, de tal manera que ella sienta el alivio, el consuelo, los besos, las caricias de su Hijo y no los nuestros. Podemos también ocupar un lugar en su corazón cada que hacemos un acto en la voluntad de Dios, como es un acto de Jesús. Complace muchísimo a la Madre, porque en ese acto recibe a su Hijo, porque la voluntad de la criatura ha desaparecido, se ha sumergido, se ha escondido en la voluntad de Jesús. Y quien aparece en ese acto es Jesús. Entonces sí le podemos dar a la Madre lo que ella merece, lo que ella quiere recibir, aquello que realmente la consuela, la alivia, la fortalece. Y esto nos hace comprender, Dios mío, cuán grande es el don que Dios nos da con su voluntad. Nos lo está dando todo. Nos está haciendo tomar posesión de todo lo que Él es. Y nosotros poder hacer con todo lo que Él es lo que por nuestra propia cuenta nunca hubiéramos podido hacer. Entrar en el corazón de la Madre y darle a ella con un valor divino lo que ella merece recibir. Perdón, que se me pasó mucho. Bueno, la Virgen, en medio de esas ansias en que ella suplicaba la resurrección de Jesús, ve cómo Jesús sale del limbo triunfante y se dirigió al sepulcro. La Virgen bajó con Jesús al limbo. Era el amanecer del tercer día, y así como toda la naturaleza había llorado por él, así ahora se alegraba tanto que el sol anticipó su curso para estar presente en el momento en que mi hijo resucitaba. Pero, oh maravilla, antes de resucitar,
hizo ver a aquella turba de gente su santísima humanidad sangrante, llagada, desfigurada, tal como había sido reducida por amor a ellos y a todos. Todos quedaron profundamente conmovidos y admiraron sus excesos de amor y el gran portento de la redención. La Virgen presenció esto, pues Jesús, inseparable de ella, no la dejó. Ella descendió con él al limbo. Y por eso nos describe cómo Jesús le mostró a todos los que estaban en el limbo, dice la Virgen, aquella turba de gente, su humanidad, cómo había sufrido su humanidad en la pasión. Todo lo que nuestros pecados habían originado en su humanidad. Por supuesto, lo que Él había hecho por ellos, para abrirnos las puertas del cielo, a ellos y a todos. Ellos quedaron agradecidos, conmovidos, admiraron el exceso de amor de Dios y valoraron el gran portento de la redención. En otro de los capítulos dice Jesús que ellos no solamente admiraron el gran portento de la redención, sino que le suplicaron a Jesús la pronta llegada de su reino, porque ellos comprendieron también que la misión principal no era tanto la redención, sino el establecimiento de su reino. Continúa la Virgen: oh hija mía, cómo me hubiera gustado que hubieras estado presente en el momento en que resucitó mi hijo. Él era todo majestad. Su divinidad, unida a su alma, emanaba mares de luz y de belleza encantadora, que inundaban cielos y tierra. Y como triunfador, haciendo uso de su omnipotencia, le ordenó a su humanidad muerta que recibiera de nuevo su alma y que resucitara triunfante y gloriosa a la vida inmortal. ¡Qué acto tan solemne! Mi querido Jesús triunfaba sobre la muerte diciendo: oh muerte, tú no serás más muerte sino vida. ¿Y qué misterio tan profundo? Jesús muere para derrotar la muerte. Con su muerte establece victoria sobre la muerte. Cuando se pensó que la muerte había obtenido victoria sobre él, pasó lo contrario. Él muriendo obtuvo victoria sobre la muerte, la derrotó. ¿Y qué muerte? Ambas muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Derrotó la muerte física porque ya en adelante, ese momento en que parece que se destruye nuestra humanidad, ¿qué es lo que realmente sucede? Que pasamos de una vida temporal a una vida eterna, pero que eso ya no es muerte, es comienzo de una nueva vida. Ojalá algún día podamos todos comprender la verdad de este momento, de esta Pascua, cuando el alma, dejando este mundo temporal, pasa a la vida eterna. Porque cuando entendamos que realmente es vida, vida nueva que comienza, otra será nuestra actitud. Entonces viviremos lo que dice la palabra de Dios. No lloréis como los que no creen. Es verdad que hay una separación, ¿sí?
una privación, sí, del que se va para la vida eterna, un dolor, sí, el dolor de toda separación, pero un dolor lleno de esperanza, de paz, porque olvidándome de lo que yo siento ante su ausencia, me consuelo al saber que ya Él empieza a gozar de la verdad, de la verdadera vida. Igual triunfa sobre la muerte espiritual, porque la verdadera muerte es el pecado. Y es la condenación eterna. Esa sí es verdadera muerte. Que Jesús nunca la quiso para ninguno de nosotros. El que sufre esa muerte, sufre porque voluntariamente la escoge. Y sin embargo, en el fondo no es muerte, porque sigue vivo, pero eternamente condenado al infierno. Que es un dolor muy grande, porque sobre el alma que se condena se desperdicia toda la redención de Jesús, toda la sangre que derramó por él, las llagas que sufrió, los golpes, a todo lo que se sometió Jesús, se desperdicia en esa alma que se condena. ¿Cuánto debemos trabajar por impedir la condenación de las almas? Cuando en las apariciones de Fátima la Virgen le muestra a los pastorcitos el infierno y cómo las almas caen en él, a partir de ese momento fue tanto lo que eso entró en sus almas, el dolor de ver los que se condenan, que ellos en adelante no escatimaron ningún sacrificio. Incluso no solo los que se le presentaban, sino que ellos mismos inventaron sacrificios para evitar que cayeran más almas al infierno. Entonces la victoria de Jesús sobre la muerte se hace real en todas las almas. Eso ha de ser nuestro deseo. Para que en cada alma ya no haya más muerte, sino vida. Con este acto, nos continúa diciendo la Virgen, con este acto triunfal, ponía el sello de que Él era Dios y hombre. Con su resurrección, no solamente confirmaba el Evangelio, los milagros, la vida de los sacramentos, toda la vida de la Iglesia, sino que triunfaba sobre las voluntades humanas debilitadas y casi apagadas para el verdadero bien. Una gracia enorme. El triunfo de su resurrección era triunfo sobre nuestras voluntades humanas, debilitadas por el pecado, sin fuerzas para el bien. Jesús triunfó sobre nuestras voluntades humanas. ¿Para qué? Para que triunfara en esas voluntades humanas la vida divina, la vida de la divina voluntad. Esa vida que debía traerles a las criaturas la plenitud de la santidad y de todos los bienes. Y al mismo tiempo, en virtud de su resurrección, depositaba en nuestros cuerpos el germen de la resurrección a la gloria imperecedera. Al tiempo que hacía triunfar la voluntad divina sobre nosotros, depositaba ese germen de la resurrección. Porque la resurrección de Cristo nos dio el germen de la resurrección, de poder llegar nosotros a esa gloria imperecedera. Y la Virgen
nos lo reafirma cuando dice: hija mía, la resurrección de mi Hijo lo encierra todo, lo dice todo, lo confirma todo, y es el acto más solemne que Él hizo por amor a las criaturas. El acto más solemne. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo, y en realidad es así, que con dolor tenemos que reconocer que esta resurrección de Cristo es negada hoy por muchos, aún dentro de la iglesia, dolorosamente, porque negar la resurrección es negar todo, porque con la resurrección Cristo confirmó todo. Es el acto más solemne que Él hizo por amor a las criaturas. Por eso es la gran fiesta, porque en la resurrección se dio todo, se encierra todo. Y ahora escúchame. Y vamos a escucharla como quiere la madre que la escuchemos con atención. Quiero hablarte como una madre que ama mucho a su hija. Quiero decirte qué significa hacer la voluntad divina y vivir en ella. El ejemplo te lo hemos dado mi hijo y yo. Nuestra vida estuvo sembrada de penas, de pobreza, de humillaciones, hasta ver morir de penas a mi amado hijo. Pero en todo esto corría la voluntad divina. Y aquí detengámonos para entender bien lo que la Virgen nos quiere decir. Vivir en la voluntad divina no es vivir exentos de pruebas, de humillaciones, de pobreza, no. Todo esto lo vamos a vivir, bien sea viviendo en la voluntad de Dios o no viviendo en la voluntad de Dios, porque son situaciones inherentes a nuestra naturaleza y a nuestra vida acá abajo. Pero viviendo en la voluntad divina, todas estas situaciones se viven de modo diferente. Y es lo que la Virgen nos dice ahora. Ella era la vida de nuestras penas, la voluntad divina. Todo eso se vivía en la voluntad de Dios. Nosotros nos sentíamos triunfantes y conquistadores al grado de cambiar la misma muerte en vida. Y aquí está la razón. Quien todos vamos a pasar por penas, por pobrezas, por humillaciones, por tribulaciones, todos vamos a vivir esas experiencias. Pero ¿dónde está la diferencia? Quienes la viven con una voluntad humana se van a sentir aniquilados, tristes, sumergidos en la pena, en las tinieblas, imposibilitados para el bien. Mientras que si todo esto se vive en la voluntad divina, esa voluntad divina nos hace sentir en medio de esas penas, humillaciones, triunfantes, conquistadores, alcanzando nueva vida. Quien no lo vive en voluntad divina se siente derrotado, aplastado, vencido. Ahí está la diferencia. Y por eso la Virgen dice, nosotros somos tu ejemplo. Y porque somos tu ejemplo, pasamos por penas, pasamos por tribulaciones, pasamos por humillaciones, pasamos por persecución. Pero nada de eso impidió que nos sintiéramos conquistadores, triunfantes.
a punto de que todo eso lo convertimos en vida. Y continúa diciéndonos, tan es así que al ver el gran bien que produce el sufrimiento, nos ofrecíamos voluntariamente a sufrir, porque estando en nosotros la divina voluntad, nada ni nadie se podía imponer sobre ella ni sobre nosotros. El sufrir estaba en nuestro poder, y lo llamábamos como alimento y triunfo de la redención para poder traer el bien al mundo entero. Por eso los santos de santidad humana, pero ellos cuando comprendieron el valor del sufrimiento y los frutos inmensos que se podían obtener con el sufrimiento vivido unido a Jesús y a la Virgen, lo aprendieron a amar, lo aprendieron a valorar, lo aprendieron a aceptar, a abrazar, a desear. Y la Virgen, ¿por qué nos habla de esto? Porque quiere que también nosotros, al igual que Jesús y ella, aprendamos a valorar el sufrimiento, a tal punto que lleguemos a amarlo, a desearlo, a considerarlo realmente un tesoro, un don de amor, una moneda de cielo, a no desperdiciarlo, para poder traer el bien al mundo entero, como lo hicieron Jesús y la Virgen. Ahora, hija querida, si tu vida, tus penas, tienen por centro de vida la divina voluntad, puedes estar segura que mi dulce Jesús se servirá de ti y de tus penas para darle ayuda, luz, gracia a todo el universo. Por eso, ánimo. La divina voluntad sabe hacer cosas grandes donde ella reina. Y en todas las circunstancias de tu vida, ten como ejemplo a tu dulce Jesús y a mí. Y camina siempre adelante. ¿Qué es lo más importante? Tener como centro de vida la divina voluntad en todo, también en nuestras penas. Si eso es así, Jesús se servirá de nuestras penas para darle ayuda, luz, gracia a todo el universo, lo que quiere decir que nos hará corredentores con Él. En este momento creo que no hay familia donde no haya personas necesitadas de nuestros sufrimientos para convertirse, para volver a la fe, para salir de la vida de pecado, para recibir necesitados de esa ayuda, de esa luz, de esa gracia. Y el mundo entero está necesitado de esa luz, de esa gracia. Pero Dios no nos pedirá la colaboración, no se servirá de nosotros para alcanzar eso si no encuentra en nosotros una divina voluntad reinante y operante. Lo dice la Virgen, es condición. Si tu vida, si tus penas tienen por centro de vida la divina voluntad, puedes estar segura que mi dulce Jesús se servirá de ti y de tus penas para darle ayuda, luz, gracia a todo el universo. Pero si en los momentos de pena o de tribulación, cuando nos lleguen, ya no los asumimos como entregados o venidos de la voluntad divina, si no nos detenemos en la criatura que nos produce ese sufrimiento o en el sufrimiento en sí mismo y lo desperdiciamos, quejándonos, impacientándonos, protestando, pues vamos
a perder mucho y Jesús no se va a valer de nosotros. ¿Por qué? Porque también Él es misericordioso. Y si no nos ve capaces, dándonos sufrimiento, dice que nos va a producir un mayor mal. Porque no solo no vamos a poder ayudar a los demás, sino que también nosotros vamos a incurrir en falta. Ofrezcámosle esa oportunidad a Jesús de servirse de nosotros en favor de los demás. Como dice la Virgen, ten como ejemplo a tu dulce Jesús y a mí, y camina siempre adelante. Vamos a considerar ahora algunos capítulos que nos hablan de esta resurrección de Cristo y lo que eso nos enseña. En el volumen 4 de marzo 30 de 1902, he visto por poco tiempo a mi adorable Jesús en el momento de su resurrección, todo vestido de luz resplandeciente, tanto que el sol quedaba oscurecido ante aquella luz. Yo he quedado encantada y he dicho: Señor, si no soy digna de tocar tu humanidad glorificada, hazme tocar al menos tus vestidos, le dice Luisa a Jesús. Pues Luisa siempre, ¿no? Muy lanzada, con infinita confianza le habla a Jesús, así como un niño. Y Jesús le dice: amada mía, ¿qué dices? Después de que resucité, no tuve más necesidad de vestidos materiales, sino que mis vestiduras son de sol, de luz purísima, que cubre mi humanidad y que resplandecerá eternamente, dando gozo indecible a todos los sentidos de los bienaventurados. Esa luz, ese sol del cual está revestido Jesús, se convierte en un gozo indecible, no se puede definir, que experimentan los sentidos de los bienaventurados. De esto dan testimonio los que han vivido esa experiencia después de la muerte y que Dios les ha permitido que nos la cuenten. Cuando dicen que es una luz, cuando van entrando a la eternidad, una luz que los atrae y que les produce una felicidad que no pueden describir. Es esto que Jesús nos dice aquí. Son las vestiduras de sol, de luz, que cubren su humanidad. Y esto, dice Jesús, fue concedido a mi humanidad porque no hubo parte de ella que no fuera cubierta de oprobios, de dolores y de llagas. Todo lo que fue en él sufrimiento se convirtió en luz. También para la Virgen. Cada pena se volvió para ella en un mar de gracias y de luz en favor nuestro. Dicho esto, ha desaparecido sin que haya tocado ni su humanidad ni los vestidos, porque mientras tomaba entre mis manos sus sagradas vestiduras se me escapaban y no las encontraba. Es como cuando tú quieres agarrar la luz del sol, por muy radiante que esté que agarras, nada. Eso le pasaba a Luisa, que como una niñita se puso porque Jesús la dejó, a tocar sus vestiduras y se dio cuenta que no podía tocar nada, que esa luz se le escapaba, no la podía percibir, no la encontraba. Nos muestra un poco lo grande que fue ese momento de la resurrección, lo bello que es un cuerpo glorioso, lleno de luz. Y también, así como Jesús se mostró, ya en la transfiguración, Él nos mostró vestido de luz, así fue creado el hombre, vestido de luz.
Dios no le dio al hombre vestidos materiales. El hombre fue creado vestido de luz. En el volumen 6 de mayo 2 de 1905 se nos habla de los 3 tipos de resurrección que produce el sufrimiento. El sufrimiento en Jesús, ¿qué le produjo? Todo ese vestido de sol. En nosotros, ¿qué produce el sufrimiento? Y esto para que entendamos a valorar y amar el sufrimiento. En este capítulo del volumen 6 se nos dice, primero, el sufrir hace resurgir al alma a la gracia. Es el primer fruto del sufrimiento. Libera al alma del pecado. Regularmente es a través del sufrimiento que Dios saca a las almas del pecado para llevarlos a la vida de la gracia. Porque cuando no puede, a través de muchos medios, pues toca el sufrimiento. Y esta es la explicación de por qué el castigo, lo que llamamos castigo. Cuando Jesús manda tribulaciones de todo tipo, epidemias, tsunamis, terremotos, en donde el hombre tiene que sufrir. Y lo hace para llamarnos a la vida de la gracia. La segunda resurrección. Entonces la primera, el hombre resucita a la vida de la gracia. Estaba muerto por el pecado, resucita a la vida de la gracia. La segunda resurrección que produce el sufrimiento en las almas, cuando Dios las adentra en el sufrir, les permite ir más allá en la vida del sufrimiento, el alma resurge a la santidad. Porque a través del sufrimiento el alma va ejercitándose en las virtudes y resurge a la santidad. No hay santo que no haya transitado por el camino de la cruz, y no cualquier cruz. El dolor. A través de eso se santificaron. El que santo que tomemos, o una enfermedad, o la persecución, la incomprensión de los suyos, muchos sufrimientos sembraron su camino de cruz, y a través de esas cruces practicaron las virtudes en modo heroico y resurgieron a la santidad. Es el segundo fruto, o la segunda resurrección. Y la tercera resurrección, porque es que el sufrimiento Jesús lo va graduando en el alma. Si el alma alcanza la primera resurrección, Jesús lo prepara para la segunda, que es la santidad. Y entonces lo va adentrando más en el sufrimiento, en la cruz. Y alcanzada la segunda resurrección, que es la santidad, lo adelanta más en el sufrir. Por eso dice, continuando el sufrir perfecciona las virtudes, las embellece de esplendor, formando una bella corona, y coronada el alma resurge a la gloria en la tierra y a la gloria en el cielo. Eso hizo con Luisa. Miremos la vida de Luisa. ¿Y en qué etapa de la vida Luisa no tuvo sufrimiento? Siempre. Porque es el camino de la cruz el que nos lleva a la gloria. Por eso el Evangelio habla de un camino estrecho. Y el camino estrecho es un camino de cruz. Son las gracias que alcanzamos en el sufrimiento. En el volumen 15 de abril 2
de 1923. Hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección. Porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa, y vamos a ponerle mucha atención a esto porque nos da una enseñanza tremenda. En el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, en cada mirada y en todo a la voluntad suprema. Y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz en mi resurrección. Y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad, no es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Primero, cada acto hecho en la voluntad de Dios es una resurrección. En el alma muere a la voluntad humana y resucita a la vida divina. Cada acto. Y como nos enseña Jesús, siendo una resurrección, cada acto vivido en la voluntad de Dios llena al alma de luz. Jesús, por naturaleza, es luz. Él es la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Pero también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué nos dijo que éramos la luz? Porque si poseemos a aquel que es la luz, y ese que es la luz vive en nosotros con su voluntad operante y dominante, pues todos nuestros actos serán los actos de Él, que es la luz. Luego serán actos llenos de luz, porque son los actos de Jesús, que es la luz del mundo. Por eso Él puede dar luz a todos, igual el alma que vive en la divina voluntad. Al vivir en la voluntad de Dios, sus actos están llenos de luz y pueden llevar luz a todos, como Jesús, porque Jesús está en ellos. Ahora, quiero encadenarte y envolverte en esta luz, dice Jesús, para poner en ti tantos gérmenes de resurrección por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Aquí nos lo confirma Jesús. Cada acto hecho en su voluntad se transforma en un germen de resurrección. Y si es un germen, quiere decir que el fruto de ese germen es la resurrección. Ella es la única que hace resurgir al alma y al cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, la divina voluntad. Es germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad. Es germen de resurrección a la gloria. Aquí está confirmando las 3 resurrecciones que produce el sufrimiento. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina. Porque mi querer por naturaleza es luz. Y quien en él vive tiene virtud de transmutar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. ¿Cómo vamos a vivir esa palabra que dice el Evangelio? Vosotros sois la luz del mundo. Si no vivimos en la voluntad de Dios, para poder ser luz, tenemos que poseer en nosotros aquel que es la luz. Y para poseer en nosotros aquel que es la luz, tenemos que tener en nuestra alma su voluntad reinante y operante. Está bien clarito. Quien en él vive tiene virtud de transmutar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Y como la palabra de Dios hay que vivirla,
tiene que hacerse vida en nosotros, pues tenemos que ser luz. De ahí que el vivir en la voluntad de Dios no es una opción, es un deber. En el volumen 19 de abril 4 de 1926, tomando como base la resurrección, Jesús nos enseña. Dice: hija mía, mi resurrección completó, selló, me restituyó todos los honores y llamó a vida a todas mis obras que hice en el curso de mi vida sobre la tierra. Formó el germen de la resurrección de las almas y hasta la de los cuerpos en el juicio universal. Son frutos de la resurrección. Vamos a detallarlos. Primero, completó, selló y restituyó todos los honores que Cristo merece. En la resurrección quedaron todos completos, sellados. La resurrección selló todos los honores y todas las obras de Jesús. Por eso, si Cristo no resucitó, para los que niegan la resurrección vale nuestra fe, porque la resurrección está todo, la que confirma todo. La resurrección es la que nos dio el germen de la resurrección, porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Así que sin mi resurrección, mi redención habría sido incompleta y mis más bellas obras habrían sido sepultadas. No tendrían sentido. Así el alma, si no resurge del todo en mi voluntad, del todo, dice Jesús, todas sus obras quedan incompletas. Es un deber resurgir en su voluntad. Y si el frío en las cosas divinas serpentea, las pasiones la oprimen, los vicios la tiranizan, todo eso formará la tumba donde sepultarla. Porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino. Si las cosas nuestra vida no la hacemos resurgir en la voluntad de Dios, de manera que sea la voluntad de Dios la que sea el principio operante de cada acto en nosotros, nuestras obras quedan incompletas. Nuestras obras quedan en la mitad. ¿Y qué pasa cuando las cosas se dejan a la mitad? Un cuadro, estás pintando un cuadro y no lo terminas, lo dejas a la mitad. O estás haciendo una escultura y queda a la mitad. No alcanzaste a formar bien la nariz, la cabeza quedó en el camino. ¿Cómo queda todo? Queda incompleto. Dice, el frío en las cosas divinas serpentea. Serpentea el frío porque no hay el ardor del amor. Las cosas se hacen a medias. Las pasiones la oprimen. Pues, cuando no hay virtud, hay pasión. Y como todo lo hace a medias, pues las pasiones van tomando fuerza. Los vicios la tiranizan, porque no está la divina voluntad operante, sino su voluntad humana. Todo eso formará la tumba donde sepultarla. Porque faltando la vida de mi voluntad, faltará quien haga resurgir el fuego divino. Faltará quien de un solo golpe elimine todas las pasiones y haga resurgir todas las virtudes. Porque ¿quién hace todo eso? La divina voluntad.
es la que elimina las pasiones, es la que hace resurgir el fuego divino donde hay frialdad, es la que nos lleva a la práctica de todas las virtudes. Mi voluntad es más que el sol que eclipsa todo, fecunda todo, convierte todo en luz, forma la completa resurrección del alma en Dios. La voluntad de Dios. Por eso la vida de Jesús resucitado es la vida de quienes viven en la voluntad de Dios. Este misterio de la resurrección se hace vida en quienes viven en la voluntad de Dios. Almas llenas de luz, triunfantes, gloriosas, porque todo lo que es cruz en ellas se vuelve luz, por la forma con que se asume la cruz, por la voluntad divina con la que se abraza esa cruz. Por eso en ellas está latente el germen de la resurrección. Este misterio de la resurrección está para las almas que viven en la voluntad de Dios. Una vida divina, porque ya en la resurrección Jesús vivía una vida plenamente divina. Y su voluntad como sol lo eclipsa todo, lo fecunda todo, lo purifica todo, todo se hace luz. El alma. Mamá Santa, si tú me ayudas y me tienes protegida bajo tu manto, haciéndome de centinela celestial, yo estoy segura de que todas mis penas las convertiré en voluntad de Dios y de que te seguiré paso a paso por los interminables caminos del Fiat Supremo, porque sé que tu cariño de madre y tu potencia vencerán mi voluntad, y teniéndola en tu poder, me la cambiarás por la voluntad divina. Por eso, mamá mía, a ti me encomiendo, y entre tus brazos me abandono. ¿Cómo no vamos a querer vivir plenamente de voluntad divina? Pero necesitamos la ayuda de la Madre. Necesitamos su protección, porque su protección nos sostendrá en nuestra fragilidad. Nos iluminará en nuestras oscuridades. Nos ayudará a convertir las penas en voluntad de Dios. Confiemos en ese cariño y en esa potencia de la Madre. A Jesús más de una vez le manifestó el gozo que le daba el ver cuando Luisa invocaba a la Virgen y la llamaba a que le ayudara. Igual siente cuando nosotros acudimos a la Virgen. Propósito. Hoy para honrarme dirás 7 veces, no se haga mi voluntad sino la tuya, ofreciéndome mis dolores para pedirme la gracia de hacer siempre la divina voluntad. La gracia que puedas hacer siempre la divina voluntad. Jaculatoria. Madre mía, por la resurrección de tu Hijo, hazme resucitar en la voluntad de Dios. Acción de gracias a Jesús por la Virgen María. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia,
por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.